Estamos hablando acerca de los milagros del Calvario, o sea, de los milagros que se dieron el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Hemos hablado de las tinieblas, del terremoto y también hemos hablado del partimiento del velo. Ahora vamos a hablar de ese último milagro que se dio y es el lavamiento de los, el levantamiento de los muertos, o sea, como una promesa divina. Fueron cosas que sucedieron y que no las podemos evadir. Esto siempre está contemplado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en los versos 51 hasta el 53. Entonces, vamos a siempre hablar con detalle acerca de esta situación que aquí se nos presentó. ¿Qué es lo que sucedió? Llegamos ahora a uno de los milagros que, a pesar de ser de los más insólitos de la Biblia, se describe con gran economía de palabras. ¿Qué pasaría si así sucediera? Pero claro que no va a suceder, que de repente usted fuera en medio de un cementerio y que de repente resucitaran algunos de los muertos, los cadáveres que allí están. Pues usted se espantaría, se extrañaría, no lo creería, creería que algo anormal está pasando en su mente. Entonces, aquí en Mateo 27 describe con gran economía de palabras sobre este acontecimiento. Dice que las rocas se partieron por el terremoto. Dice que también se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí está eso comprendido en los versos 51, la última parte, hasta el 53. Podríamos considerar esto como la ocurrencia de dos milagros. El primero, que fue la apertura del sepulcro, y el segundo, el levantamiento de los muertos. Es bien probable que los sepulcros se abrieran al final de la tarde del día viernes, cuando la tierra tembló, y que los santos no se levantaran sino hasta el domingo por la mañana, tal vez cerca de la misma hora en que Jesús fue resucitado. Sin embargo, Mateo combinó los dos eventos y lo mismo haremos nosotros. Analicemos más detalladamente lo que sucedió. Cuando por causa del terremoto se partieron las rocas, también se resquebrajaron algunos de los sepulcros de piedra que había en los alrededores de la zona del Gólgota. Se dice que los arqueólogos confirman que en los alrededores de esa zona hubo varios lugares de sepultura. La apertura de estos sepulcros fue selectiva. Esto significa que estos fueron sepulcros de los cuales salieron personas
más adelante, y que solo fueron santos los que se levantaron. Los santos habrían sido santos antiguos testamentarios. Y vea, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 34 y el versículo 9. Miren lo que dice acá: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. O sea, estos santos es los que vivieron y murieron bajo la ley y que habían sido fieles a su Dios, por supuesto. Aquí en ningún momento está hablando de lo que la Iglesia Católica llama santos. Eso en ningún momento que se nos ocurra. Simplemente la palabra santos está siendo aplicada a aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Es decir, personas que se sujetaron, antiguo testamentariamente hablando, a ser obedientes a Dios. Entonces, cuando por causa del terremoto se abrieron los sepulcros, los cuerpos de los santos, habrían quedado expuestos. Sin embargo, deshacerse de los cadáveres habría implicado tener que tocarlos. Y hay una cosa que es bien importante aclararla, que los que tocaran tales cadáveres habrían quedado inmundos según la ley. Vamos al libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 y el versículo 11. Dice ahí: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Ve? Bueno, cuando murió hace muy poco, el 21 de agosto del año recién pasado, 2018, y vimos el cadáver de mi suegra, yo la toqué y le dije: muchas gracias por todo lo que hizo por nuestras hijas. Mi esposa lo mismo hizo. ¿Ve? De acuerdo a la ley judía, esto no se podía hacer para los judíos. Óigalo bien, para los judíos. Entonces, nosotros podemos ver que esto es la apertura de estos sepulcros, como decía, fue selectiva. Significa que estos fueron sepulcros de los cuales salieron personas más adelante y que solo fueron santos los que se levantaron. Los santos habrían sido, pues, repito, los santos antiguos testamentarios, los que vivieron y murieron bajo la ley y que habían sido fieles a su Dios. Cuando por causa de los terremotos se abrieron los sepulcros, los cuerpos de los santos habrían quedado expuestos. ¿Ve? Pero ya les he hablado sobre esa situación. A los que estaban en esta condición no se les permitía participar de la comida especial del día de reposo. Además, al pueblo no se le permitía trabajar el día de reposo. ¿Ve? Era un mandamiento claro que venía desde la ley antigua, cuando se dio el decálogo que está ahí transcrito en Éxodo capítulo 20. Entonces, por lo tanto, es probable que los cadáveres quedaran expuestos a la vista durante el resto del día viernes, todo el día sábado y tal vez parte del domingo. Luego, en algún momento después de la resurrección de Cristo,
probablemente casi de inmediato Dios levantó a estos santos. Dice que salieron de los sepulcros y dice que vinieron a la santa ciudad. Hay mucho que no sabemos acerca de este incidente y no nos preocupemos por saber lo que no sabemos. Como se habló en la clase pasada de Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Ve? No sabemos quiénes fueron levantados, aunque se insinúa que eran conocidos para los habitantes de Jerusalén. Si la gente no hubiera sabido quiénes eran, es probable que a lo mejor hubieran dado por sentado que se trataba de extraños fuera de la ciudad. Pero todo esto son especulaciones, hermanos. No sabemos a quiénes aparecieron, aunque la manera como Mateo consigna los eventos nos da a entender que muchos que todavía vivían en Jerusalén podían dar testimonio de la veracidad que se nos presenta aquí en este relato. Ni siquiera tenemos certeza de la naturaleza exacta de la resurrección de ellos. Podemos suponer que al igual que los que fueron resucitados en el Antiguo Testamento y durante el ministerio de Cristo, ellos habrían de experimentar nuevamente la muerte física. Eso hay que entenderlo. Que estos que resucitaron, no creamos que resucitaron y ya no murieron. Es como el caso de Lázaro, que el Señor lo resucitó, pero la Escritura no nos dice, no nos da detalles después de que resucitó, no nos dice cuánto tiempo más volvió a vivir. Murió, resucitó y volvió a morir. Es decir que, en otras palabras, es probable que la resurrección de ellos no fuera como la de nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado para no volver a morir jamás. Esto debe de quedar claro en nosotros. A pesar de todo lo que no sabemos, considere qué trascendental fue esta ocasión. Sin incluir este incidente, se pueden contar con los dedos los que fueron resucitados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nos vamos a hacer memoria, vienen a la mente 3 que fueron resucitados entre los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Ves? El tiempo no da para referirme a cada uno de ellos. 3 que lo fueron durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está incluido Lázaro. Y 2 durante el ministerio de los apóstoles, según se consigna en Hechos, especialmente en los capítulos 9 y versículo 20. Entonces, eso es todo lo que podemos saber, pero en este caso fue de una sola vez. Fíjense bien, fue de una sola vez que muchos santos se levantaron. Esto fue algo maravilloso con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él, porque dice que una vez Él resucita, también resucitan estos muertos. ¿Ve? Fue algo maravilloso. Entonces, esto es lo que sucedió. Pero veamos qué es lo que significó, hermanos.
porque siempre nosotros no debemos de expresar solamente lo que pasa, sino lo que pasa, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? En esta vida jamás conoceremos todos los detalles que nos gustaría conocer acerca de este evento, como lo he dicho hace unos instantes. Sin embargo, el hecho de que de que se nos dice que estos santos se levantaron, dice que después de la resurrección de Jesús, insinúa que hemos de relacionar la resurrección de Él con la resurrección de ellos. Esto sí es bien claro. La conclusión obvia es que la resurrección de Él posibilitó la resurrección de ellos, del mismo modo que posibilita nuestra resurrección. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Las primicias antiguo-testamentarias constituían la primera parte de la cosecha y era la que se dedicaba al Señor. Mire, vamos al libro de Éxodo capítulo 23 y el versículo 19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, nosotros podemos ver que, por lo tanto, este milagro anuncia una promesa divina. ¿Cuál es la promesa divina que nos anuncia este milagro, hermanos? Y es que si somos santos de Dios, o sea, esto es cristianos fieles, entonces nosotros también seremos levantados a gloria por el poder de Dios en el día postrero, del cual nos habla Juan 6:40, ahí habla del día postrero. Pero quiero que leamos una porción un poquito larga que el apóstol nos escribió, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 51, capítulo 15, versos 51 hasta el 57. Miren lo que ahí nos está diciendo. Vamos a leer, como digo, capítulo 15 de 1 Corintios, versos 51 hasta el 57. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo dice esto porque él estaba vivo. Y si él estando vivo, dice, bueno, yo voy a ser transformado. Lo mismo podemos decir nosotros. Si el Señor viniera, vamos a ser transformados, arrebatados en las nubes. ¿Ve? Entonces, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa, hermanos, muy hermosa. Es una promesa verdaderamente hermosa, hermanos. El que si estamos muertos, vamos a resucitar para ser llevados con el Señor, por supuesto, si le hemos sido fieles en vida. Si estamos vivos, vamos a ser transformados para ser llevados con Él eternamente. Y es una situación que no escapará a nadie, al incrédulo, a aquel que blasfema, se va a tener que arrodillar ante Él. Tendrá que reconocer que Dios es Dios, que Jesucristo es Dios y que tendrá que comparecer ante el tribunal el día de su juicio final. En conclusión, quiero decir lo siguiente de todo este estudio que hemos venido viendo acerca de los milagros que se dieron el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar usted la cruz, yo le pregunto, ¿puede su corazón seguir indiferente? El cielo no se quedó indiferente, hermanos. Y menciono 4 cosas resumidas de lo que ya hemos estudiado. Primero, se oscureció, las rocas no se quedaron indiferentes. En segundo lugar, se partieron. El velo no se quedó indiferente, se partió de arriba a abajo. Los sepulcros de algunos santos del antiguo pacto no se quedaron indiferentes. Dice la Escritura que se abrieron, que los santos en sí no se quedaron indiferentes, hermanos. En quinto lugar, fueron levantados a vida. Incluso algunos que estaban alrededor de la cruz y que eran de corazón endurecido, se conmovieron, y cuando los hombres vieron lo que ocurría, ellos clamaron a gran voz diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender. Es decir, que cuando usted lee, estudia todos estos milagros, todos estos acontecimientos que se dieron con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la resurrección también de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que verlos desde el punto de vista de la realidad. Tiene que entenderse esta condición. Y yo termino haciéndole esta interrogante. ¿Y usted, cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción? Si su corazón ha sido tocado por este mensaje, yo le digo, por favor, responda hoy mismo. A aquel que no ha obedecido, dice la Escritura, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A aquel cristiano que ha caído en una situación de desobediencia, miren lo que dice Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Entonces, tenemos que entender pues que una situación del incrédulo como del crédulo nos tiene que ayudar en esta situación de entender que estos milagros no se dieron como una demostración para que nosotros lo sorprendamos y lo veamos como algo fantástico, lo veamos como una diversión, lo veamos como en aquellas películas que se demuestran, ya van a empezar a transmitir esas películas por acercarse de la mal llamada Semana Santa, y que el mundo lo ve de esa manera, pero en una forma totalmente superficial, sin entender. Pues nosotros tenemos que entender que estos 4 milagros trascendentales son para que nosotros realmente veamos, hermanos, la realidad de lo que significó la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entendamos que el memorial que hacemos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un memorial que nos recuerda no solo su muerte, no solo este duro sacrificio, sino que nos recuerda, hermanos, que el Señor vendrá por segunda vez. Y esa realidad de que Él vendrá por segunda vez es la que a nosotros nos debe mantener libres de pecado, nos debe mantener haciendo su sagrada voluntad. Dios bendiga su bendita palabra, hermanos, y que nos ayude a que nosotros realmente hagamos honor de ello.